Hace un año, aquí, y 2 y 3, en esta misma sala, hablábamos de lo que iba a pasar y ha sucedido. Y lo peor es que no ha terminado. Acabábamos de hacer una huelga general y estábamos ya incubando la siguiente. No sé si ese es el camino que pretende que sigamos en esta sociedad el gobierno de la nación. Pero desde luego nosotros no vamos a cejar en el empeño de seguir diciendo alto y claro que hay otras políticas y que este sindicato las va a defender, a pesar del mensaje que de forma recurrente se traslada a la sociedad española. No hay otra forma de hacer las cosas. Total, ¿para que os vais a movilizar si no sirve de nada? No vais a conseguir cambiar nada. Es posible que tardemos, pero lo vamos a lograr. Es patético el silencio del gobierno. Ayer, el presidente del gobierno tenía que haber salido a dar la cara, a decir qué pasa y por qué pasa en este país. Y sobre todo, a explicar qué va a hacer para cambiar este estado de cosas. Hoy están reunidos. Se ha levantado una gran expectativa con la reunión del Consejo de Ministros de hoy. Espero que no estén incubando a estas alturas otro viernes negro que suceda al jueves negro que hemos vivido ayer. Espero que salga, que diga que cree que hay que hacer. Espero que asuma sus responsabilidades, las del gobierno. Uno se presenta a las elecciones voluntariamente. Ya sabemos que ha defraudado su programa, que no ha cumplido ni uno solo de los compromisos electorales que adquirió, eso que debería ser un contrato sagrado con la ciudadanía. Bueno, pretenden cumplir uno, el del mandato de la Iglesia, este que habéis tenido aquí de presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y como uno se presenta voluntariamente, si no sabe, que lo deje. Y si no puede, que diga por qué no puede. ¿Quién no le deja? ¿Qué es lo que impide que, frente a la constatación evidente del fracaso de las políticas que en Europa y en España están haciendo estragos, esta se cambie? Que lo diga a la nación, que explique los porqués y que busque, si es lo que se necesita, la complicidad de la sociedad española para cambiar. Sabíamos, más que sabíamos, nos lo temíamos, que iba a suceder lo que está sucediendo. 6.202.700 personas en desempleo. Lo hemos dicho muchas veces, no son hojas de cálculo, no son estadísticas, son 6.200.700 proyectos de vida, de personas, de hombres y mujeres, de jóvenes, de mayores, de gente de mediana edad,
desarrollarse. Y ante esta situación, ¿qué? Silencio. O como dice Olli Rehn, ese comisario de Economía de la Unión Europea, persistir en el empeño de las reformas estructurales y exigir al gobierno nuevas políticas de ajuste. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué efectos? ¿O no es más que evidente que es un auténtico fracaso lo que se está desplegando en Europa, que el sur de Europa y España dentro del sur jamás en estas circunstancias de orientación de las políticas va a poder superar esta situación? ¿De qué sirven 2 años de flexibilidad? Mirad, ¿recordáis mayo de 2010? Lo comentamos en esta sala. Salieron de aquella reunión del ECOFIN, la reunión de ministros y ministras de Finanzas de la Unión Europea, diciendo que como ya empezaba a recuperarse la economía, había que dar un giro y volver a situar como objetivos básicos los criterios de estabilidad presupuestaria. ¿Dónde estábamos? Porque las cosas conviene recordarlas. Teníamos entonces en nuestro país un déficit público del 11,2%. Una deuda pública que, si no recuerdo mal, estaba en el 68% del Producto Interior Bruto de nuestro país. Teníamos 4.600.000 personas en situación de desempleo, una tasa de paro del 20,3%. Un nivel de cobertura por desempleo de gente protegida por las políticas públicas de ayuda en situación de desempleo próxima al 80%. ¿Dónde estamos ahora? Deuda pública 84,5%. Casi 20 puntos más. Nos hemos endeudado. Estamos gastando cada año, este año, 4 puntos de Producto Interior Bruto, que quiere decir que la economía española, para financiar los intereses de la deuda, al menos tendría que estar creciendo al 4%. Tenemos una tasa de paro ayer constatada del 27,16%. Jamás, desde que hay estadísticas, España había llegado a esta situación. 4 millones de personas en paro más que cuando la crisis se inició. Y casi 2 millones más que cuando dieron el giro a la austeridad. Y aún así siguen diciendo que hay que continuar con las reformas y con los ajustes fiscales. Hemos reducido el déficit público en 6 décimas. Desde mayo del año 2010 hasta abril del año 2013. ¿Sabéis cuánto nos ha costado? Pues nos ha costado cada décima de reducción del déficit público incrementar el paro en 250.000 personas más. Estos son los logros de los 2 últimos gobiernos
con una aceleración patente de la destrucción de empleo como el último. Ya no hay herencia recibida. Ya estamos cosechando los frutos de su propia acción de gobierno. No se puede salir a la opinión pública algún representante de estos cuadros intermedios, porque los fundamentales no salen a dar la cara del partido del gobierno, a decirle a la sociedad: tranquilos, no os dejéis deslumbrar por los datos del paro, no pasa nada, está mejorando la macroeconomía. ¿Y cuándo va a mejorar el empleo? ¿Y cuándo va a dejar de deteriorarse el estado social? ¿Cuánto más hay que reducir el gasto en sanidad, en educación, en dependencia, en servicios públicos, en servicios sociales, o recortarle las pensiones a los pensionistas y jubilados, o la protección por desempleo, o los salarios en la función pública, para que siga mejorando la macroeconomía? ¿Es ese el único camino a seguir? No es cierto. No es cierto. Claro, es el camino que interesa a las élites, porque vivimos una auténtica revolución de las élites, en detrimento de los intereses de la inmensa mayoría de la población en nuestro país y en toda la Unión Europea. O dicho de forma más simple, hacemos ajustes para que los bancos alemanes, a pesar de lo que escribe hoy el embajador de Alemania en un diario, se cobren sus deudas, se financien por debajo de cero la economía alemana, y aún así también está cayendo la actividad. Porque es imposible, no había evidencia empírica alguna de que de la crisis se pueda salir con austeridad, y es imposible que funcione la economía con ajustes fiscales al mismo tiempo en todos los países. Si nuestro mercado exterior no está en Asia, no está en América Latina o en Norteamérica, ni en África, nuestro mercado interior es la Unión Europea. Y con todos los países de la Unión Europea ajustando el gasto, ¿cómo es posible que se genere actividad? No hay actividad interna, porque cae el consumo, porque se destruye el empleo y se reducen los salarios y las pensiones a quien las tiene. No hay inversión pública y no hay financiación privada. ¿Cómo va a desarrollarse la actividad económica? El resultado de esta situación, la que muestra con toda nitidez el dato del paro que ayer conocíamos, es el de la combinación de una economía en recesión como consecuencia de las políticas que se aplican y reformas laborales que aceleran la destrucción de empleo en nuestro país. No es cierto, señor ministro de Economía, que el ajuste haya terminado en el sector privado. Lo sabéis perfectamente. Pero lo cuentan tantas veces a través de los medios que quieren que la gente se lo termine creyendo. Pero si es que ayer conocimos que 251.000 trabajadores y trabajadoras del sector privado han perdido su empleo en el último trimestre. ¿Cómo se puede tener tanta cara la desfachatez de decir que el ajuste ya ha terminado en el sector privado? Pero en los expedientes que son, y los despidos individuales, y los cierres de empresa, por legión, cada mes, cada trimestre, en nuestro país. ¿Y en el sector público?
71.000 personas menos trabajando este último trimestre que el anterior. ¿Cómo pueden tener la cara de decir que van a seguir ajustando en el sector público, que la administración local tiene que reducir el empleo al tiempo que reduce los servicios que tiene que prestar a la ciudadanía y el resto de las administraciones públicas también? ¿Cómo se puede seguir afirmando esto? Ni ha parado, ni ha terminado el ajuste en el sector privado y quieren provocar un nuevo mayor ajuste en el sector público. ¿A beneficio de quién? De lo dicho. Y de las élites en nuestro país. Las élites que apuestan por el Estado mínimo, por la salida del Estado de la educación, de la sanidad, de la prestación de servicios públicos, de servicios sociales, para ponerlos al servicio del negocio privado, como están haciendo con la sanidad en la Comunidad de Madrid, que es el banco de pruebas. Algo ensayaron ya en Valencia y en algún otro sitio, y de la resultante de Madrid pretenden extraer conclusiones para llevarlo también a otros lugares. Menos Estado cuando se repliega el capital privado, que es cobarde, que huye del riesgo. Menos Estado cuando más Estado es necesario, porque los agujeros que deja el sector privado hay que cubrirlos con intervención, con acción pública en la economía, generando actividad. Y por el contrario, ¿qué han hecho? Desde el año 2010, reducir la inversión pública en España en un 40%. Se dice pronto, pero son muchos millones de euros que tenían que estar puestos en la economía para generar actividad y evitar este proceso masivo sin fin de destrucción de empleo. Hacen una reforma laboral que arruina o pretende lograrlo, y tenemos que impedirlo, los resortes colectivos de defensa del mundo del trabajo, la negociación colectiva, entre otros, los convenios que quieren llevar al ámbito de las empresas en un país cuyo tejido económico está compuesto fundamentalmente en un 98% y un poco más de empresas de menos de 25 trabajadores. ¿En qué condiciones? Sin sindicato, en la mayoría de ellas van a poder defender esos trabajadores y trabajadoras sus condiciones de trabajo. La resultante ya está ahí. Depreciación del valor del trabajo. Esto que llaman la devaluación competitiva interna, para mejorar las posibilidades de competir en un mundo de economía global, está provocando junto al paro un empobrecimiento creciente de la población trabajadora en nuestro país. Claro, y la resultante, junto con lo de las pensiones, no puede ser otra que la caída del consumo privado, si es que las familias no tienen recursos. Cae el consumo interno, se destruye tejido económico y con él centenares de miles de empleo. Los dos elementos que estaban llamados, en ausencia de iniciativa privada, a generar actividad económica, están gripados. La inversión pública, el consumo público, por tanto,
y el consumo privado. Y al mismo tiempo, 40.000 millones de euros para sanear los bancos. Bueno, la última remesa, que dicen que nos ha prestado la Unión Europea, que ya da por perdidos, que vamos a pagar el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. Se nacionaliza el 20% de la banca y esperan la oportunidad para volver a privatizarla en cuanto se dé una mínima condición. Despido sin cuento en el sector financiero, porque los trabajadores y trabajadoras del sector financiero también están pagando las consecuencias. Por cierto, también la de otro desastre social que vive el país. Son al final los trabajadores de la banca, de las sucursales en las entidades financieras, quienes más sufren la presión de los desahuciados y desahuciadas por falta de iniciativa o de burlar la iniciativa, que es otra forma, del gobierno a la hora de modificar la ley hipotecaria en nuestro país. ¿Y quién está más próximo? Los trabajadores y trabajadoras de las sucursales de los bancos, a donde van los de los desahucios, las preferentes y otros, buscando un mínimo de respuesta a su situación. Pues bien, se invierte y no se hace operar a la banca pública ahora en el mercado del crédito. Dijo el presidente del gobierno en el debate sobre el Estado de la Nación: 40.000 millones de euros de línea de crédito ICO y de los bancos nacionalizados para dinamizar la actividad económica. Hoy, si os asomáis a los diarios, ya son 45.000. Ni un solo euro. El crédito sigue cayendo en España. El crédito está cerrado, bloqueado a las familias y a las empresas, fundamentalmente a las pequeñas.